Ok, bueno, buenas noches con todos, agradeciendo a todos los participantes que se encuentran conectados justamente a este último webcast del año y en esta ocasión vamos a tocar el tema del cálculo el cálculo estructural en general cuando hablamos de estructuras compartidas, ¿no? Y para ello vamos a utilizar el software Cambrel. Eh, de hecho, ya hemos realizado varios temas con este programa, utilizando pues justamente o desarrollando los cálculos estructurales, pero básicamente para una función, ¿no? En este caso vamos a ver cuál es la incidencia cuando se instala un cable adicional, ¿no? En este caso la red de baja tensión. Básicamente estructuras compartidas porque es un poste o una estructura, un soporte en la cual pues va montado tanto la red o la línea de media tensión y baja tensión. Típicamente pues en redes de distribución. Ahí en la imagen, pues uno puede observar es una estructura típica de zonas urbanas, postes, mayormente son de mayores a 12 metros, pueden ser 12, 13, incluso hasta 15 metros, por el tema de distancia de seguridad con ciertos accesorios a la red de media tensión. En este caso, con conductores, pues, que no están aislados, ¿no? Como conductores desnudos. En esta ocasión también va a depender de la configuración o de la geometría del armado, ¿no? Hablamos de estructuras del tipo configuración vertical, con en este caso una fase sobre una ménsula, ¿no? En este caso tendríamos tres ménsulas. Tiene una configuración vertical, existen otros modelos como por ejemplo los tipo flat o bandera, como algunos lo conocen, en este caso solamente en una cruceta vienen montados las tres fases, ¿no? Crucetas de madera normalmente. Eh, y bueno, la red de baja tensión típico es tipo preensamblado autoportante o pueden ser los CPI, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la incidencia que tiene o en cuánto va a disminuir su capacidad máxima de hacer vano de una estructura cuando uno monta un cable adicional, ¿no? Bueno, es una geometría bastante similar, de hecho es igual, conductores de fases independientes y cables preensamblados. Mm, Aquí lo que se muestra es una geometría del tipo delta o triangular con postes de madera para la red de media tensión y la red secundaria, que en este caso es una red de fases independientes, pero de monofásico, ¿no? En este caso fase neutra. En algunos casos, algunos tendrían, por ejemplo, la necesidad de verificar estructuralmente qué pasa cuando se tiene instalado un equipo adicional, ¿no? Como son los transformadores. En este caso, bueno, es un bastante pequeño para una red monofásica. Puede ser de 5 kVA. Eh, Hay estructuras en las cuales se monta un trafo de mayor peso, ¿no? Bueno, eso es otro análisis, de hecho, ¿no? Que también se puede hacer con el cambio. Ingeniero, un momento, por favor. Justo les acabo de enviar a través del chat el link para que puedan registrarse al sorteo del día de hoy. Eh, es un registro por persona para que puedan participar una vez terminado este webcast. Vamos a realizar el sorteo. Disculpe, ingeniero, pues era todo. Voy a continuar. Sí, bueno, entonces va a haber un sorteo al finalizar. Bueno, similar de fases independientes, red primaria. En este caso vean que la ménsula es de mayor longitud. Esto también tiene una incidencia con respecto al cálculo mecánico estructural, aparte de los momentos debido a la presión del viento sobre los cables y demás elementos. Acá hay un efecto del momento debido al desequilibrio por cargas verticales, ¿no? Mientras la ménsula sea mayor, el momento producido por estos cables, por el peso de estos cables, va a ser mayor. Entonces, esto va disminuyendo su capacidad de vano, de vano viento, ¿no? O bueno, en general su capacidad de hacer vanos grandes. Y la configuración con respecto a la red de baja tensión, igual de fases independientes, ¿no?
Entonces estos son modelos típicos. De hecho estaba buscando una geometría con respecto a cables en media tensión también del tipo preensamblado, ¿no? O sea, media tensión preensamblado y baja tensión preensamblado, ¿no? Eso también es una red bastante típica, ¿no? Con el cual también vamos a hacer un ejercicio práctico con el cable. Básicamente son las diferentes o los diferentes tipos de configuraciones que se utilizan y vamos a ver estos distintos casos. Más que todo con los de fases independientes y los preensamblados. Bueno, el árbol de cargas típicos en una estructura sería con respecto a las cargas transversales, principalmente por efecto de la presión del viento. Las cargas longitudinales, principalmente por el desequilibrio de cargas o tensiones, ¿no? Sobre el conductor. Y el efecto de las cargas verticales, básicamente por los pesos, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar más, sobre todo, por cargas transversales. Y en este caso va a ser principalmente por la presión del viento. Entonces, en el primer caso, cuando hablamos de una estructura donde solamente están montados los cables de fase, entonces el viento solamente va a incidir, bueno, si la estructura es simple eterna, va a incidir solamente sobre los cables, las tres fases, ¿no? Si es trifásico. Aparte de ello, sobre los aisladores, que en magnitud pues va a ser mucho menor en comparación con los cables de fase, ¿no? Incluso sobre la cruceta y sobre la estructura. Entonces va a tener mayor incidencia con respecto a los conductores, ¿no? Y adicionalmente tendríamos lo que es la red de baja tensión, ¿no? Bueno, aquí simulando que este es un cable o la red secundaria. Entonces esto va a ocasionar que su capacidad de hacer vanos disminuya, ¿no? Con respecto a este cable. Incluso si la estructura llevase cable de guarda o un cable neutro o un cable adicional, va a disminuir, ¿no? Imagínense si la estructura fuese del doble eterna, ¿no? Ahí ya tendríamos que verificar también por carga vertical, ¿no? Hablamos ya de 6 cables, 6 cables con respecto a fase y el cable de la red secundaria. Entonces, si lo vemos así desde esta vista, sería con respecto a las tres fases, la carga la carga transversal sobre el cable de la red secundaria, y bueno, con respecto a de la fuerza del viento sobre el poste y sobre los aisladores, ¿no? Principalmente. Entonces, lo que se va a calcular son todas las cargas. En este caso estamos analizando por carga transversal, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo determino la fuerza resultante en punta por carga transversal? Básicamente es la fuerza equivalente que produce el momento, ¿no? Igual forma con las demás cargas, ¿no? Por ejemplo, si todas estas cargas yo empiezo a calcular momento, ¿no? El momento en esta fase, el momento debido a esta fase, el momento producido en esta fase, más el cable, la red secundaria sobre los postes o el poste, hacemos momentos. Ese momento total va a ser el equivalente producido a una fuerza en punta, ¿no? Bueno, ya sabemos que no es necesariamente a punta, ¿no? Es a cierta distancia. Entonces, con esto ustedes van a determinar la fuerza resultante en punta. Bueno, fuerza debido a la presión del viento sobre los cables, en general, ¿no? De todas las fases, tanto de la red primaria como la red secundaria, sobre los aisladores, sobre el mismo poste, y en el caso que la estructura estuviese trabajando en modo angular, entonces habría una carga transversal debido a la tensión de los conductores, en este caso la resultante en la bisectriz, ¿no? Esto va a incrementar, de hecho, la carga transversal. Y bueno, ya sabemos que en esos casos
Lo compensamos poniéndoles retenidas, tensores o riendas, como ustedes lo conocen. Bueno, esto debería ser por momento, ¿no? La fuerza resultante en punta. Entonces, en este caso, cada expresión se puede calcular mediante unas fórmulas que de hecho ya son bastante conocidas y ya las hemos tocado en otros temas de WebCAD. Aquí no vamos a incidir tanto sobre estas fórmulas, ¿no? Esta sería la expresión con respecto a debido a la tensión de los conductores, y alfa vendría a ser el ángulo de desviación o el ángulo topográfico, ¿no? Con respecto a la fuerza debido al viento sobre los aisladores, bueno, presión por área básicamente, ¿no? Área expuesta, presión es la presión del viento y el área sería pues el vano viento por el diámetro del conductor, ¿no? Y un coeficiente de corrección que es el coseno de alfa medio. Y alfa vendría a ser también el ángulo de desviación. Lo mismo sería para el caso de la presión del viento sobre los aisladores. En este caso la fuerza, ¿no? La fuerza del viento sobre los aisladores. La presión viene a ser el mismo, presión del viento, y el área expuesta es la longitud de la cadena por el diámetro del aislador. Y por un factor de corrección que en este caso es el coeficiente aerodinámico de los aisladores. Bueno, esto es con respecto a las cargas verticales, ¿no? En el caso de las cargas verticales, básicamente son los pesos, ¿no? Pesos de todos los componentes, principalmente o en mayor incidencia sobre los cables, ¿no? Cables de fase, cables de la red secundaria, red primaria, de los aisladores, de la misma cruceta incluso del mismo poste, ¿no? Calcular los pesos totales y adicionalmente tener en cuenta si la estructura lleva retenidas, considerar pues la componente vertical en la tensión de ese cable de retenida, ¿no? Entonces todos en total sería la fuerza resultante vertical. Entonces, ¿qué es lo que vamos a garantizar? ¿O qué es lo que debemos verificar, ¿no? Que justamente que la fuerza en punta, ya sea por carga transversal o por carga longitudinal, ¿no? Sea, bueno, aquí es, si utilizamos el modelo genérico, ¿no? Modelo genérico, en este caso por factores de seguridad, debemos calcular aquí un factor de seguridad, ¿no? Un factor de seguridad calculado, y este es el factor de seguridad definido. Entonces, este factor de seguridad definido va a depender también de las normas que ustedes vayan a aplicar, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, trabajamos típicamente con un factor de seguridad 2 para el caso de postes, tanto postes de concreto, postes de madera. Ok, y bueno, la carga de rotura es un dato del poste, en este caso del material. De hecho, el fabricante te especifica cuánto es la carga de rotura de los postes, que va a depender también de la longitud y de los diámetros, ¿no? Y esta es la fuerza en punta que nosotros hemos calculado. Entonces, de hecho, esta fuerza en punta puede ser por carga transversal o por carga longitudinal, ¿no? Entonces, este cociente debe ser mayor o igual que el factor de seguridad definido, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros definimos o hacemos la verificación cuando trabajamos con modelo genérico. En el caso de estructuras tipo circulares, hablamos de estructuras o postes X resistentes, ¿no? Si uno lo ve en planta, la fuerza, bueno, de hecho la carga de rotura es igual en cualquier eje, ¿no? No va a interesar en este caso el eje, ¿no? Por su misma geometría. Entonces, esto va a aplicar tanto para cargas longitudinales y cargas transversales, ¿no? Imaginemos que esto es cargas transversales, por cargas transversales y por cargas longitudinales. Cuando ustedes trabajen con estructuras tipo rectangulares, ¿no? De hecho, las rectangulares pueden ser netamente rectangular, o las que conocen como doble T o tipo H, ¿no? Si yo lo veo más o menos de la parte superior, ¿no? Sería de esta forma. Aquí sí la carga de rotura va a variar dependiendo del eje, ¿no? O el sentido.
Normalmente en este eje es mayor que con respecto a este eje, ¿no? A uno lo llaman el eje de mayor inercia y el eje de menor inercia, ¿no? Y bueno, la orientación de las estructuras de este tipo normalmente pues viene el conductor y pasa por acá, ¿no? Pues si uno lo ve en vista de planta. Entonces, la estructura viene orientada de esta forma, ¿no? Cuando son de alineamiento. En el caso de los tipo anclaje, normalmente lo ponen al revés, ¿no? Solamente para los anclajes, ¿no? Bueno, la línea viene en este sentido, cambiaría así, ¿no? Entonces, aquí sí va a depender la orientación, ¿no? En el eje transversal y en el eje longitudinal. Normalmente el eje transversal es mayor, más o menos tiene una relación en el doble, ¿no? Eso te lo va a especificar o te va a garantizar el fabricante, de hecho. Aquí sí hay que tener en cuenta la carga de rotura por el eje, ¿ya? Cuando ustedes trabajan con ese modelo de soportes hay que tener en cuenta eso. Y con respecto si uno verifica por factores de sobrecarga y resistencia, es algo similar, solo que a la carga de rotura, que es un dato, le multiplicamos un factor de resistencia y este producto debe ser mayor o igual que la fuerza en punta mayorada, ¿no? Esta fuerza en punta por un factor de sobrecarga, ¿no? De hecho, esta es la ecuación que nosotros utilizamos cuando utilizamos este modelo. Y el factor de resistencia normalmente depende del material, ¿no? El factor de sobrecarga ustedes lo van a encontrar pues de acuerdo a las normativas que vayan a utilizar. Entonces, en general, esta es la teoría, es bastante sencilla. En el caso de los postes de madera también verificamos lo que es la deflexión, ¿no? Porque cuando trabajamos con postes de hormigón, aquí lo que se produce primero sería la rotura, ¿no? De acuerdo a las cargas calculadas. En el caso de postes de madera, ya sabemos que pues, los postes, por su mismo material, eh, pueden soportar, de hecho, ciertas cargas y se va arqueando, ¿no? Pues aquí lo que vemos garantizar, aparte de la rotura, también verificamos la deflexión, ¿no? Y bueno, de hecho, algunos analizan tanto para postes de hormigón y postes de madera, verifican ambos, ¿no? Eso también se puede realizar, ¿no? De hecho, en el caso de los postes de hormigón, algunos los trabajan con 2,5 hasta 3%, ¿no? Pero el caso de madera hasta 4%. Bueno, en general esa es la teoría. Y bueno, nuestro objetivo va a ser, de hecho, cómo aplicarlo al programa. Este es el software Canrel, en el cual pues realiza justamente lo que son cálculos mecánicos estructurales. Y de hecho ya nosotros hemos visto varios temas con respecto a ello, pero en este caso nos vamos a enfocar a estructuras con redes compartidas, ¿no? Entonces, para ello lo que hay que configurar correctamente son los modelos de estructura, ¿no? Para ello voy a utilizar una normativa, por ejemplo, esta es una normativa aquí en Perú, en la cual utiliza estructuras para zonas urbanas, ¿no? De hecho, las geometrías de las estructuras son para ese tipo de configuraciones. Si uno ve, por ejemplo, los modelos de estructuras, tengo desde estructuras tipo horizontal, tipo triangular, tipo verticales, ¿no? Tanto con aisladores pin, tipo de suspensión, doble terna, tipo angulares pasantes, ¿no? Y así van a encontrar una serie de modelos o geometrías de armado. Estructuras tipo terminal. Pero estas estructuras pues tienen solamente una configuración que llevan la red primaria o solamente el circuito principal, ¿no? Que puede ser, bueno, normalmente acá primario, ¿no? Está definido como para primario. Entonces la idea es utilizar esta estructura, por ejemplo, este tipo pasante, configurarlo o crear una nueva estructura, la B0, aquí creo otra B0, en el cual le he añadido aquí un cable adicional, ¿no?
Puede ser como un cable neutro o un cable secundario. Entonces lo he configurado con un cable secundario y adicionalmente hay que definir la coordenada de ese cable. Normalmente está por debajo de los cables de fase, ¿no? Básicamente es eso. O sea, definir que la estructura, la geometría, lleva un cable adicional. ¿Ya? Y para ello he hecho tanto para estructuras tipo bandera, pasante, el tipo vertical, tiene su cable secundario, tipo horizontal, vamos a modelar diferentes modelos de estructuras, los angulares, los tipos pasantes, y bueno, aquí hay uno tipo anclaje y tipo terminal, ¿no? Esto sí yo estoy pretendiendo simular de esta forma, ¿no? Y aquí vamos a simular uno del tipo preensamblado tanto en la red primaria como en la red secundaria. En este caso se presta este modelo de estructura, ¿no? Preensamblados. Entonces, esto hay que tener en cuenta con respecto a las geometrías en la base de datos de armados. Bueno, el poste de soporte sigue siendo el mismo, aquí no hay nada que configurar, desde características, la longitud, características geométricas y bueno, características con respecto para hacer justamente el cálculo estructural, ¿no? Como su carga de rotura. Y con respecto a los conductores, sí tenemos que tener definido tanto los conductores de la red primaria como de la red secundaria, ¿no? Aquí ya tengo del tipo aleación de aluminio para 3 calibres y del tipo preensamblado autoportante para caso de la red secundaria, ¿no? Tipo CAIS. Y en la red de media tensión tengo también estos modelos de conductores de cobre y de aluminio, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con aluminio. Cada uno tiene pues sus características mecánicas, ¿no? Ok, entonces vamos aquí. Entonces, lo que voy a simular, por ejemplo, es esto de aquí. Fases independientes, tipo vertical, ¿no? Y en la red secundaria, un preensamblado. Entonces aquí como configuración principal, fases independientes. Trifásico. Soportes de concreto. Bueno, configuración del conductor principal va a ser de fases independientes. Bueno, aquí son las hipótesis. Y vamos a empezar con este de aquí, el horizontal, el AB0, pero el AB0 sin la red secundaria. O sea, quiero ver en cuánto incide el considerar, bueno, sin que tenga todavía el cable de la red secundaria. Bueno, para ello me voy a ayudar justamente de los resultados. El AB0. El AB0 como pasante, conductor de fase triple C70, nada más. Nos vamos aquí, vano por carga transversal, ¿no? Entonces aquí justamente voy por carga transversal. De hecho, el programa analiza en 3 ejes, ¿no? Carga transversal por vano viento, carga longitudinal, desequilibrio de tensiones en el conductor y por carga vertical básicamente por vano peso, ¿no? Bueno, vamos por carga transversal. Aquí está la estructura. Bueno, un poste de 12-200 en la condición de máximo viento, ¿no? Modelo genérico con respecto a los factores de seguridad. Antes de eso, aquí justamente vamos a las configuraciones, ¿no? Habíamos mencionado en las fórmulas, cuando nosotros analizamos hablábamos del factor de seguridad, ¿no? Ese factor de seguridad puede ser variable dependiendo de las normativas, ¿no? Cuando es por rotura, aquí en el menú configuraciones, configuración de cálculo. En esta sección de factores de seguridad, nosotros definimos justamente los factores
por rotura sería en esta sección para el soporte, ¿no? Tanto transversal como longitudinal. Por carga vertical, en este caso sería por compresión, lo definen aquí, ¿no? Este es el análisis que vamos a realizar, ¿no? Bueno, acá hay otra serie de factores que se aplican para otro tipo de cálculos. Entonces, esto es por rotura, ¿no? Y si quisiéramos verificar la deflexión, acá también podemos definir estos valores límites. Entonces va a depender también del tipo de material, ¿no? Si trabajamos con poste de madera, postes de hormigón, los PRFB o poste reforzado con fibra de vidrio o postes metálicos. Lo definen aquí. La fuerza en punta. Habíamos mencionado que la fuerza en punta es a cierta distancia, de hecho, de la punta del poste, ¿no? Esa distancia también se puede configurar. Eso lo definen aquí, ¿no? En este caso se diferencian si es poste de madera, 20 centímetros, o cualquier otro tipo de poste. En este caso aquí están postes de hormigón a 10 centímetros, ¿no? De hecho, postes, va a depender también de la altura del soporte, ¿no? Por ejemplo, algunos lo trabajan a 2 pies, ¿no? A 60 centímetros. Cuando hablamos de poste de madera, pues de 15 metros, 18 metros, ¿no? Y con respecto a la tensión, si la estructura lleva retenidas o tensores, vamos a utilizar este modelo, se define una distancia del punto de anclaje de la retenida, ¿no? Con respecto a la cima, H sub 2. Eso lo definen en esta sección, tensión de retenidas, a qué distancia de la punta. Entonces va a variar también de la silueta de la estructura. Y el factor de seguridad con respecto a los tensores o las retenidas lo definen en esta sección, ¿no? Factor de seguridad por rotura de la retenida, 2, y el ángulo que hace la retenida con respecto al eje del poste lo definen aquí, ¿no? Entonces, estos parámetros ustedes lo pueden editar. Bueno, ahí están mostrando ya algunos parámetros por defecto, que son típicos. Pues ahora sí podemos ver por carga transversal. Entonces recuerden que la que estoy simulando ahorita es esta estructura tipo horizontal pasante, pero sin la red secundaria. Solamente está la red primaria. Sí, a ver. Entonces, esto me está dando 425 metros, que es un vano bastante grande, ¿no? Pero cuando es alineamiento perfecto, ¿no? ¿Qué pasaría si trabaja a un ángulo? A 5 grados, por ejemplo. A 5 grados, que de hecho nosotros siempre lo trabajamos para cierto ángulo, ¿no? Si es pasante o ángulos pequeños, ¿no? 65 metros, ¿no? Entonces, esto sería con respecto al vano viento, es su máximo vano viento, trabajando a 5 grados como máximo. Bueno, a 3 grados su capacidad sigue siendo bastante alta, ¿no? 3 grados es 270 metros. Entonces, esto es cuando trabaja solamente la red primaria. Ahora vamos a simularlo, el mismo, el AB0, pero aquí vean que ya se me activó el definir un cable adicional. Aquí solo me permitía seleccionar un conductor para la red primaria, ¿no? Entonces, la otra estructura que yo creé tiene definido un cable adicional, cable secundario, en el cual en este caso voy a definir aquí un cable, por ejemplo, de la tipo preensamblado CAIS. Igual, entonces vuelvo a recalcular. Aquí ya a 0 grados, 0 grados, el vano máximo sería 265, ¿no? Y trabajo a 3 grados, 155 metros, ¿no?
5 grados, 80 metros, ¿no? O sea, todavía está dentro del rango de longitud de vanos típicamente simulados en zonas urbanas, ¿no? Que está bueno, los vanos promedios de hecho son 70, ¿no? Entre 70, 80, 90 metros. Bueno, 70 metros de promedio para zonas urbanas. Zonas rurales sí trabajan con vanos un poco más grandes, por el tema de distancia de seguridad. Entonces vean que prácticamente de 5 grados que trabajaba a 165 metros en la red primaria, con la red secundaria, con ese cable, trabaja a 80 metros. O sea, tiene una incidencia el colocar un cable adicional, ¿no? Disminuye su capacidad de vano, en este caso de vano viento, ¿no? Aquí lo estamos analizando por rotura, ¿no? Básicamente. De hecho, aquí el programa puede analizar tanto por rotura y deflexión. Y obviamente que el que va a limitar va a ser en el cual se produce el primer incumplimiento, ya sea por rotura o por deflexión, ¿no? Donde se produce o no se produce el cumplimiento de los factores de seguridad o la deflexión. Entonces, en alineamiento, por ejemplo, tiene este efecto, ¿no? Básicamente es prácticamente la mitad, ¿no? Considerando estas condiciones, ¿no? Aquí está a 50 kilómetros por hora. Obviamente que su capacidad va a aumentar si el soporte es mayor, ¿no? De mayor carga de rotura. Entonces, vamos con otro modelo de estructuras. Un tipo vertical, por ejemplo. Este puede tener mayor incidencia acá, ¿no? Esto es el AB3. El AB3, por ejemplo, aquí solamente con el mismo conductor, pero en este caso lo voy a simular con un poste más alto. Bueno, poste 200. El AB3 a 0 grados tiene un vano de 405 metros, de hecho que es bastante alto. Aunque este tipo de estructuras normalmente no trabajo con ángulos muy grandes, ¿no? 265 metros para 3 grados, ¿no? Ok, y ahora vamos a utilizar con el AB3 con la red secundaria. Bueno, aquí de hecho cuando yo selecciono el AB3 red secundaria, también ya me permite seleccionar el tipo de conductor. Ahí está, bajo las mismas condiciones, a 0 grados, su capacidad disminuyó a 275, a 3 grados, 165, ¿no? Bueno, a 5 grados de hecho puede trabajar incluso, ¿no? 90 metros. Está dentro del rango, de hecho, ¿no? ¿Qué pasaría si estuviese en la red secundaria? 165. Bueno, todavía está dentro de los vanos típicos para redes secundarias. No tendría ningún problema con respecto a la longitud de los vanos, ¿no? Ahora, cuando no se cumple, vamos a ver otro ejemplo. Estos son con respecto a los pasantes. Vamos a ver. Ya simulamos el AC2. Por ejemplo, este AC2. Este es un tipo horizontal. Vamos con el AC2. Tipo bandera AC2. Un AC2 en alineamiento perfecto trabaja hasta 400 metros, ¿no? Vamos a ver, hasta 5 grados. ¿Qué pasa con 5 grados? 150 metros. Y a 3 grados, 250 metros.
Luego lo cambiamos a la nueva estructura, que es el AC2. Aquí está el AC2 con la red secundaria. Ok, entonces con la red secundaria en alineamiento perfecto 255. A 3 grados 145, ¿no? 5 grados 70 metros. Sigue estando dentro de los vanos típicos, ¿no? Al menos en alineamiento no hay mucho problema, ¿no? Pero su capacidad disminuye bastante, de hecho. Vamos con un angular. El AC10. El AC10. Bueno, aquí bueno, con respecto a los angulares no va a haber problema porque de hecho cuando uno trabaja con el tipo angular, normalmente pues por los ángulos, 30 grados por ejemplo, no cumplen de hecho solo, ¿no? Aquí se trabaja pues con un poste de mayor carga, ¿no? Igual no llegan a cumplir solo. Aquí solamente es red primaria. Entonces aquí uno ya le define la red, la retenida, una retenida. Con una retenida, por ejemplo, ya hace vanos pues bastante grandes, ¿no? Entonces no va a tener mucha incidencia el que yo utilice una red secundaria. Vamos a ver la 10. De hecho, no le afecta prácticamente en nada, ¿no? Capacidad sigue siendo bastante alta. Entonces, eso es por el tema de la retenida, ¿no? Las retenidas básicamente soportan grandes cargas, ¿no? Dependiendo del tipo de retenida, ¿no? Aquí estoy utilizando una por ejemplo, de 5000. 5/16 de carga de altura de 5000 kilos. A ver qué modelos de estructuras con respecto a los ángulos. Puede ser del tipo pasante. Un tipo pasante, vamos a ver, pero primero sin la retenida, ¿no? Sería el AB13. Vamos a simularlo, por ejemplo, con un poste más alto. Trabaja hasta 60, por ejemplo. Bueno, aquí tampoco no hay problemas porque por el rango de ángulos, pues la retenida le va a dar mayor capacidad, ¿no? 1480 metros, ¿no? Esto sin la red secundaria, y con la red secundaria, el AB13, ¿no? No le afecta en nada, de hecho. Vamos a ver si acá se actualiza. 60 grados. Ah, ya, bueno, no se está actualizando, ¿no? Entonces, en el anterior caso sí le afectó, ¿no? Solo que no se está actualizando el cálculo. Tuve que cerrarlo y volver a recalcular, pero para el ángulo 60, ¿no? Entonces, de 1480 bajó hasta 690, pero bueno, es un vano bastante grande. Su capacidad es bastante alta. Pues sí tiene incidencia el que yo considere un cable adicional, ¿no? ¿Qué pasaría si utilizo o simulo ahora el tipo preensamblado? Entonces yo tengo que configurar aquí tipo preensamblado, ¿no? Y el conductor también tiene que ser el tipo preensamblado. En este caso solo tengo un modelo para red de media tensión. Bueno, aquí son de baja tensión, pero este es el de media tensión. Vamos a ponerlo con un poste de 13 metros. Vamos a ver.
Na2XY, ¿no? Tipo aluminio. Ya está. A ver, este ahumo en alineamiento trabaja hasta, bueno, aquí sin retenidas, ¿no? 275 metros. Y ángulos pequeños, vamos a ver hasta cuánto. Bueno, 5 grados, ¿ya? 5 grados trabaja hasta 155 metros, ¿no? ¿Y qué pasa si yo considero con la red secundaria? Ah, acá hay que cerrar porque parece que no se actualiza, ¿no? Vamos con un cable para red secundaria. Ahora sí, ahí está, ¿no? De 275, que en alineamiento perfecto, bajó a 220 metros. A 3 grados, 160 metros, ¿sí? Y a 5 grados, 115 metros, ¿no? Bueno, hay una variación, por ejemplo, hasta 5 grados, de 155 metros a 115 metros, ¿no? De hecho, estas estructuras pueden trabajar hasta con ángulos más grandes, ¿no? Bueno, pueden hacer vanos más grandes, pero por el mismo cable habría que verificar también lo que es la distancia de seguridad vertical al terreno. Normalmente no hacen vanos tan grandes, estos cables tan pesados. Ahí la limitación o la limitante no va a ser por carga mecánica, sino por distancia de seguridad, ¿no? Pero bueno, vemos que sí tiene incidencia con respecto al vano viento, ¿no? Entonces vean que esta es una forma de verificar mecánicamente a la estructura qué es lo que le pasa, ¿no? Ahora, el que no cumpla el factor de seguridad, o sea, en los incumplimientos que estén, por ejemplo, de 2 a 1.99, 1.9, ¿no? Eso no implica pues que la estructura pueda fallar, ¿no? No necesariamente, porque estamos trabajando con su carga de trabajo, más no su carga de rotura. Hay un incumplimiento con respecto a unos parámetros de acuerdo a las normativas, simplemente, ¿no? Pero lo ideal es que pues que cumplan, ¿no? Pues al menos eso nos van a exigir los concesionarios, ¿no? Eso no necesariamente implica que la estructura vaya a fallar, ¿no? Al menos con respecto a las estructuras de alineamiento. Bueno, el análisis se puede hacer tanto por carga transversal, por carga longitudinal y por carga vertical, ¿no? Bueno, se puede hacer ese mismo ejemplo, ¿no? Mayor incidencia con respecto a los pesos. En el caso de las retenidas o por carga longitudinal, de hecho, aquí el programa está trabajando o hace el análisis para estructuras que son definidas del tipo retención o terminal, ¿no? No está verificando para estructuras de tipo alineamiento pasante o tipo angulares, ¿no? Aunque la tensión o el desequilibrio de carga por cargas longitudinales, de hecho se asume, es un valor, ¿no? En el caso de alineamiento puede ser un 5%, si este tipo pasante, tipo aislador, se considera de hecho un 8 o 10% del tiro horizontal máximo. Para el caso de los ángulos, o si la estructura trabaja en modo angular, puede ser un mismo valor, un porcentaje, pero multiplicado por el coseno del ángulo de deflexión. Son parámetros que vamos a estar implementando en el programa para que el análisis por cargas longitudinales los realice pues para cualquier modelo de estructuras. Pero bueno, para el caso de las estructuras de retención y terminales, de hecho no van a cumplir y son las retenidas que le van a dar mayor rango, ¿no? Así como vimos en el caso de los angulares, las retenidas pues ya le dan
un rango bastante grande de hacer vanos, pues, ¿sí? Lo que sí podríamos verificar es en el caso de las estructuras por carga vertical, ¿no? Bueno, su capacidad de hacer vanos es bastante alto, de hecho. No tiene mucha incidencia. Peso de operario, peso de las cadenas de aisladores, pesos adicionales, ¿no? Básicamente son pesos, ¿no? Vamos a modelar una del tipo fases independientes, que es la más típica. Trifásico, poste de concreto, fases independientes, máximo viento. Vamos con una tipo angular. Mm, por ejemplo, esta, ¿no? Bueno, alineamiento, ¿no? Los conductores, bueno, aquí está subiendo un conductor vamos a poner uno más pesado. Vean que su capacidad de vano peso, no tiene muchos problemas, ¿no? Vanos bastante altos. Su factor de seguridad calculado es muy alto con respecto al requerido. Al menos por carga vertical no tiene mucha incidencia. Entonces, mayormente siempre es por carga transversal, ¿no? Es por eso que he incidido más en este análisis, ¿no? Y esa es la forma como ustedes pueden verificar las capacidades de las estructuras cuando son compartidas. Bueno, ingeniero Javier, no hay consultas, unas últimas palabras antes de terminar. No, de hecho es algo bastante sencillo lo que hemos desarrollado. Es básicamente como para complementar los diversos casos que hemos desarrollado durante todo el año. Y bueno, si en caso alguien tuviese alguna consulta, uno lo puede escribir pues a mi correo. Yo gustosamente estaré ahí dándole respuesta, ¿no?